Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Su vida con Dios, su relación con Dios, su comunión con el Señor, tiene dos escenarios. Usted está en uno. O está teniendo una experiencia profunda con Dios, o está teniendo una experiencia superficial. Déjeme hablarle sobre qué es tener una relación superficial con el Señor, pero recordándole que la meta no es estar ahí. La meta es salir de ahí para profundizar. Lucas capítulo número 5 nos habla de un hombre que estaba en la orilla, luego estaba en la tierra, luego se fue a la orilla del mar y luego aceptó la invitación de Jesús cuando le dice, boga mar adentro. Su nombre, Simón. Cuando Simón acepta el desafío, suceden 5 cosas. Simón experimenta la añadidura sobrenatural, el favor y la gracia sobrenatural de parte de Dios para su vida. Simón experimenta una adoración verdadera. Simón experimenta un arrepentimiento, por lo tanto hay una transformación. Simón entonces empieza y entiende lo importante que es honrar a Dios. Y por último, Simón recibe un llamamiento de parte del Señor. Pero eso es cuando yo profundizo con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo una vida superficial con el Señor? No olvide que profundizar es llegar hasta muy adentro. Y superficial es no avanzar para llegar a la profundidad. Hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo una vida superficial con el Señor y vamos a encontrar las evidencias. Su nombre, Simón, pero no es el Simón de Lucas capítulo número 5. El Simón que quiero hablarle, por sobrenombre se le llama Simón el Mago, un hombre que tuvo una relación superficial con el Señor. Hechos capítulo número 8 del verso 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Paro acá porque quiero llamar su atención a la vida de este hombre que tuvo una vida superficial. Veamos el antes y el después de Simón para conocer en qué punto fue su superficialidad. Todos tenemos una historia antes con el Señor. Pero cuando uno toma la decisión de salir de un lugar para meterse a la vida con Cristo, y utilizo la palabra meterse para ilustrarle el concepto de profundizar con el Señor, hay cambios radicales. Y como dice aquel canto, hubo un cambio cuando de nuevo yo nací. Y las cosas que yo hacía, ¿qué dice el canto? Ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Esa es la experiencia de XY, de Carlos, de Juan, etc. La suya también. Pero hubo que tomar la decisión de profundizar. ¿Pero qué pasa cuando no se profundiza? Pues pasa lo que le pasó a Simón. Vea que antes de que él llegara a Cristo, número 1, ejercía la magia. Esa era su profesión. Mago.
Entiéndase mago como un hombre que se dedicaba al espectáculo. Porque los magos, su punto de referencia es a tener un público, y al público yo le ofrezco una forma de entretenimiento. Lo segundo, si este Simón pudo haber escogido dentro de tantas profesiones, escogió el mago, es porque de una u otra manera tenía una tendencia al oculto, a lo sobrenatural. Y esa era su antigua vida. Porque dice que él ejercía magia, verso 9, y engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande. A este oían abiertamente hasta el más grande, diciendo, este era el gran poder de Dios. Miren, lo que la gente creía de él, que él manifestaba el poder de Dios, significaba que su actuar como mago era bueno. O sea, bueno en la acción, no en el fondo. Entonces, no olvide esas dos referencias. De profesión mago, y le gustaba entonces lo oculto. La tercera referencia antes de encontrarse con Cristo es que engañaba a la gente. O sea, él no tenía una buena motivación para hacer lo que hacía. Su propósito era engañar. Obviamente detrás de eso había un beneficio. ¿Y cuál era el beneficio? El dinero. Tome ese punto de referencia. Número 4. Vemos a este hombre también que le gustaba recibir elogios. Le gustaba el reconocimiento. Porque dice que a él en el verso 10, desde el más pequeño hasta el más grande decían, este es el gran poder de Dios. Y él se sentía bien con eso. Número 5. Tenía influencia con las personas porque dicen que todos estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Es decir, que era un hombre de influencia. Lo escuchaban. Tenía poder de convocación. Pero al final descubrimos en toda la historia que la única razón por la cual él hacía eso era porque su pasión, su deseo, su Dios era el dinero. Entonces, con estas 6 cosas que le describo, vemos la vida de un hombre llamado Simón antes de conocer a Cristo. Pero fíjese, resulta ser que en el versículo número 12 da un giro de 180 grados la historia cuando entra a escena un hombre de Dios llamado Felipe que anunciaba el evangelio del reino y muchos hombres creían y se bautizaban. ¿Y saben quién creyó? Simón. Y no solo eso. Ok, hago un paréntesis. Ya vimos el antes de conocer a Cristo, sino ahora veamos el después, porque ya la Biblia nos muestra que Simón creyó. Entonces, este personaje, Simón el mago, tuvo su oportunidad. Pero vea, dice, verso 13, creyó. Muy bien, Simón el mago. Hiciste y tomaste una buena decisión. Y no solo eso, habiéndose bautizado, dio otro paso más. Se bautizó. Bien, Simón el mago.
Pero vamos a otro. Dice, estaba siempre con Felipe. Y eso se llama discipulado. Fue un discípulo de Felipe. Pero de ahí no se habla más de él. Y quiero mostrarle que a diferencia del otro Simón, este hombre se quedó muy superficial. Creer, bautizarse, acompañar, hasta ahí. Pero de Simón el Mago no hablamos de adoración, no hablamos de arrepentimiento, no hablamos de honra, no hablamos de un llamamiento. ¿Por qué? Porque nunca profundizó su vida con Dios. Y al no profundizar su vida con Dios, todo lo que él arrastraba en su vida pasada marcó su presente para que él no pudiera avanzar. Así que al no profundizar su relación con Dios, hizo una ensalada de muchas cosas dentro de su vida. Mezcló lo bueno con lo malo. Mezcló lo puro, lo santo con lo pecaminoso. Mezcló lo blanco con lo negro. Y esa mezcla se llama sincretismo. El peligro de no profundizar nuestra vida con Dios es que empezamos a hacer mezclas. Un puchito de lo bueno, un puchito de lo malo. Un poquito de Dios y un poquito del mundo. Un paso para servir a Dios y un paso para agradar al mundo. Sincretismo. Y eso fue el factor por el cual Simón nunca lo dejó avanzar a lo profundo y por lo tanto detonó lo que a continuación vamos a descubrir. ¿Está listo? Bueno, en primer lugar, Simón el Mago, fíjese, vamos a ver 7 cosas. Quiso comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde dice esto? Aquí vayamos a la Biblia. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio, verso 18, Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ok, aquí vemos entonces. ¿Ya ven la primera mezcla? ¿Ya ven el sincretismo? Yo quiero eso. Quiero decirles que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios para los hijos. Pero se nota que él, a causa de no profundizar, creyó y tenía una mentalidad. ¿Se recuerda de Simón Pedro? Arrepentir significa metanoia, cambio de manera de pensar. Como en Simón el Mago nunca ocurrió eso, la mentalidad vieja seguía ahí y no hizo que fructificara. Número 2. Dice que Simón observó. A ver, leámoslo. Cuando vio Simón, esa parte me interesa. Vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se recuerda de la vida pasada de Simón el Mago? Simón el Mago ejercía la magia. Tenía un gusto por lo sobrenatural. Así que todavía esa área en su vida no era un área solvente, sanada, restaurada, quitada de... Yo quiero parar un momento porque quisiera detenerme a hablar de estas dos cosas que son evidencias de una vida superficial.
En primera instancia, cuando Simón quiere comprar el poder del Espíritu Santo para él, da evidencia que todavía en su vida no ha habido un cambio de estafeta. Se recuerda del canto: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Significaba que todavía Dios no era Señor de su vida. El que seguía reinando es Mamón, el dios del dinero. Porque a él le gustaba eso. Porque vimos que en su vida pasada él hacía todo eso porque le gustaba el dinero. Y él creyó que con el dinero podía obtener el poder de Dios. Así que definitivamente muchas veces nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que parte de nuestra vida en profundizar con Dios es dejar que se nos enseñe la doctrina. Esa doctrina que va a sacar una serie de ideas y pensamientos totalmente equivocados en nuestra vida para meter lo genuino, lo puro, lo santo de Dios. Pero eso solo ocurre cuando uno le es permitido profundizar con Dios. Yo me he encontrado a gente que cuestiona los mandamientos de Dios, que cuestiona los principios bíblicos de la palabra de Dios. He escuchado gente que dice: ¿pero por qué ofrendar si Dios no es pobre? ¿Por qué diezmar? ¿Pero por qué servir? ¿Pero por qué predicar? Ojo, todo eso es porque tienes una idea que no está siendo compatible a la idea bíblica y por lo tanto eso evidencia una superficialidad en tu vida con Dios. El otro aspecto a observar acá es que Simón tenía una tendencia, un gusto para él, el gusto era lo oculto, lo sobrenatural. Pero se nota que su falta de profundizar su vida con Dios lo llevó a la superficialidad, de tal manera que ese gusto todavía seguía ahí y que fue factor para evidenciar que ya estaba en otra actitud que no agradaba a Dios. En el mundo nosotros teníamos gusto por algo y mucho de ese algo era pecado. Pero en la bendita gracia y misericordia de Dios conocimos a Jesús y el Señor trajo una transformación. Por lo tanto, esos gustos ya dejaron en nuestra vida ser gustos, porque ahora nuestro gusto es agradar a Dios. Pero eso marca una evidencia que estoy o en lo profundo o en lo superficial. Número 3. Su Dios seguía siendo el dinero. Su Dios seguía siendo el dinero. No había entendido que su enfoque era Dios, pero él seguía dependiendo de lo que él tenía. Número 4. No había rectitud en su corazón. Dice la palabra, verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ahí está, le está señalando que tú tienes problemas con el dinero, porque has pensado que con el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, que era corrupto. Era el tipo de personas que creía que el dinero lo compraba todo. Una persona que piensa eso es una persona que su corazón está desviado.
tu dinero perezca contigo. Le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Había una mala intención. Dice el verso 22, arrepiéntete de esta maldad. Había lo que quería él, seguir ganando dinero. Sigue diciendo, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento. Tenía malas intenciones. Y por último dice, verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le muestra que en su corazón hay algo más fuerte. Había una amargura, había una prisión. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que esta persona, una persona que cree, una persona que se bautiza en agua, una persona que sigue a un apóstol, como en este caso Felipe, tiene estas evidencias fuertes? Y la pregunta es, no es culpa de Felipe, no es culpa de la iglesia, es responsabilidad personal. Porque repito, hoy usted y yo necesitamos entender que si seguimos viviendo una vida superficial, vamos a provocar que las cosas del pasado sigan siendo nuestro presente. Dios tiene la capacidad de romper todo aquello que quiera estorbarnos, pero necesitamos profundizar con el Señor. Entonces, yo cierro una vez más lanzando la pregunta respectiva. ¿Tu vida es una vida que está profundizando con Dios? ¿O es una vida, una relación que es superficial? Evalúa la experiencia de Simón Pedro, que decidió profundizar su relación con el Señor. Y evalúa la experiencia de Simón el mago, que decidió ser superficial en su vida con Dios. Evalúalo. Y espero que tú puedas tomar la mejor decisión. Que Dios te bendiga. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.